Hola, ¿qué tal curso, profesores? Un gusto saludarles. Mi nombre es Fernando Silva. El día de hoy compartiré con ustedes la exposición del ramo de Iglesia Generacional. La exposición que me tocó, en realidad la que elegí, fue a la adoración y culto generacional. Es un tema muy interesante y por eso es que vamos a meternos en materia directamente de lo que va a ser nuestra exposición el día de hoy. Vamos a partir con una introducción muy sencilla, vamos a luego comprender nuestro contexto actual, en qué situación estamos, cuál es nuestra realidad. Comprendiendo esto, vamos a conocer o a reestudiar lo que es la adoración bíblica, a qué se refiere y después, con la idea de qué es lo que tenemos hoy en día, dónde estamos, qué es la adoración, vamos a avanzar a lo que es el culto generacional para, por supuesto, terminar con las típicas conclusiones. Iniciamos entonces diciendo que la adoración y culto generacional no es algo de lo que se habla comúnmente en las iglesias. Y esto es muy importante, ya que debemos comprender que si no trabajamos con las nuevas generaciones de manera intencional, vamos a tristemente hipotecar la vida de nuestra iglesia, vamos a hipotecar el futuro de ella. Entonces, por eso es muy importante trabajar lo que es la idea de esta iglesia y culto generacional, que se sientan todos parte de nuestra comunidad de fe. Vamos a ver las condiciones actuales que están permeando la iglesia y por supuesto, y vamos a ir proponiendo algunos cambios o proponiendo algunas ideas que después cada uno verá cómo las puede ir abordando en su iglesia local. Entonces, la parte uno es entender el contexto actual, lo que es muy importante. Hoy en día creo que estamos en una época de un sincretismo cultural. ¿Y qué significa la palabra sincretismo? Porque la vamos a ocupar muchísimo. La RAE la define como una combinación de diferentes teorías, actitudes u opiniones. En otra acepción también menciona que es una fusión, unión, unificación, una amalgama o síntesis, es decir, es una mezcla. Por dicho en manera simple, el sincretismo es una mezcla. Entonces, cuando hablamos de sincretismo cultural, es una mezcla cultural. Lo podemos entender que hoy en día vivimos en una sociedad muy globalizada. En nuestro país, al menos en mi país, Chile, tenemos una mezcla multicultural. Hoy en día sabemos que las facilidades en los transportes son muchísimo mayores. Uno toma un avión, un boleto de avión, no cuesta tanto y puede llegar a cualquier parte del mundo. Los alcances idiomáticos son bastante interesantes. Hay muchos países de habla hispana y si uno tiene un conocimiento de inglés, se puede ir comunicando ya en casi todas partes del mundo. Entonces, estas barreras hacen que hoy en día tengamos una multicultura. Entonces, la pregunta lógica es, ¿esto es un aliado o es un enemigo? Y me gustaría responder a esta idea con unas palabras del gran teólogo y pastor Timothy Keller, que hablaba, y lo cito textualmente, de su libro La razón de Dios, donde dice, textos bíblicos como Isaías 60 y Apocalipsis 21 y 22 presentan un futuro renovado y perfecto en el que se mantienen y respetan las diferentes culturas, toda lengua, tribu, pueblo y nación. Lo que viene a querer decir que cada cultura tiene de parte de Dios cualidades y recursos distintos para enriquecimiento de todos los seres humanos. En contra de la opinión generalizada, el cristianismo no es una religión propia de Occidente que va destruyendo a su paso identidades culturales autóctonas. Muy por el contrario, el cristianismo ha tomado formas culturales mucho más diversas que ninguna otra religión. Entonces, dicho de esta manera, me gustaría mencionar que el sincretismo cultural va a existir y que el cristianismo, si bien es contracultural en algunos aspectos, también es algo que se teje en la cultura, se entreteje en los modos de tratarnos, en la manera de alcanzar a las personas, en la manera de predicar el evangelio, todo tiene que ver con una respuesta muy cultural,
cómo nos acercamos a la gente tiene mucho que ver con cómo somos en cada país, en cada cultura, en cada región del globo terráqueo. Entonces, es muy importante entender que esta mezcla cultural, lejos de ser una total enemiga, es una respuesta a la mezcla de toda tribu, lengua y nación, pero que hoy en día el cristianismo no es una religión que se encasilla en cómo es en un país en específico, sino que el cristianismo se va tejiendo en las diferentes culturas. Es posible ser cristiano en Haití, ellos tienen su manera de adorar, también en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa también. Todos son cristianos, profesamos la fe en Cristo, pero adoramos al Señor de maneras distintas porque respondemos a nuestra propia cultura. Entonces es muy interesante entender que la iglesia está pasando hoy en día, más que nunca, de esta mezcla cultural y que el cristianismo así también se ha entretejido culturalmente. Entonces los hermanos que visitan nuestras congregaciones de diferentes países tienen una manera de vivir la fe probablemente diferente a los nativos que estamos en nuestro país. Entonces es muy importante comprender este sincretismo cultural. También está el sincretismo religioso, que esto lo cito desde el libro Hacia la Meta, de la juventud a la cual dirijo, que pudimos elaborar hace un año, un libro en donde mencionaba que en lo religioso hemos visto una mezcla con culturas politeístas, por ejemplo. Se venden inciensos aromáticos en nuestras calles, figuras hindúes, hay templos de distintas religiones. Es también muy común lo esotérico, uno se da cuenta que la gente está preocupada de la alineación de los astros, que ven las energías o que profundizan en filosofías de la nueva era. Se cree, por supuesto, en los signos zodiacales desde hace mucho tiempo y se busca lo que depara el futuro a partir del horóscopo. Todo esto me muestra un sincretismo religioso, o sea, las religiones que se veían tan lejanas, hoy en día se ven al alcance de todos. Y esto también nos habla de esta mezcla religiosa que está viviendo nuestra sociedad. Además de esto, existe la analfabetización bíblica, que es entendiendo nuestro contexto. Esto es muy importante a la hora de analizar. Existe un problema en la lectura bíblica. Significa que muchas personas no leen la Biblia y que en el mejor de los casos, si es que la leen, no poseen las herramientas adecuadas para una correcta interpretación. No hacen exégesis o no conocen de hermenéutica, a lo mejor nunca han tenido un comentario bíblico en sus manos. Entonces, en el mejor de los casos, cuando leen la Biblia, probablemente lo leen de manera literal y explican de manera literal ciertos textos y avalan conductas en textos que están escritos hace 3000 años y que no han pasado por una idea de interpretación a día de hoy o un entender lo que se quería transmitir y cómo lo aplicamos a día de hoy. Es por eso que algunas personas pueden tomarse de textos bélicos de la historia de Israel para justificar la violencia, el asesinato o esos proverbios, por ejemplo, que hablan de corregir con vara a tu hijo para ser violentos en el seno del hogar y esta analfabetización bíblica, este literalismo bíblico le está haciendo daño a las iglesias. Entonces, por esta razón, los creyentes que se ven además sin esta base bíblica, afectados por estos sincretismos cultural y religiosos, no tienen las herramientas para responder a estas influencias externas. Respecto a la analfabetización bíblica, Byte hizo una encuesta y los resultados de la lectura bíblica son los siguientes. Un 32% de los cristianos encuestados decía leer la Biblia a diario, el 27% varias veces por semana, el 12% decía que cada semana leía la Biblia, un 11% decía que varias veces al mes, el 5% decía que una vez cada mes y el 12% que rara vez o nunca. Es decir, si tomamos el análisis de estos porcentajes, rara vez, digamos, una vez al mes, varias veces, y esta que dice una vez cada semana,
probablemente sumamos el 40% de las personas encuestadas. Es decir, de una comunidad de fe de 100 personas, 40 personas leen la Biblia menos que una vez a la semana. Y esto nos habla muy fuerte de lo que es la analfabetización bíblica. Entonces es un rasgo a tener cuidado. Hoy en día también hay algo que le he llamado el sincretismo espiritual, porque esta mezcla ya no es solo cultural, ya no es solo religiosa, sino que también es espiritual. Y es que debemos comprender que con la masificación de la información y las redes sociales, sabemos más sobre organizaciones paraeclesiásticas que están trabajando para fortalecer las iglesias locales. O sea que las nuevas generaciones o las personas ya no viven la espiritualidad según su comunidad de fe cerrada en la que sirvieron toda su vida, sino que ahora se están mezclando con personas de otros movimientos. Yo aquí cité algunos de los que conozco, pero seguramente hay muchos más. Esta operación Movilización, una organización misionera, Movida también es una organización paraeclesiástica misionera. Libres en Cristo es un ministerio que trabaja por la santidad y, digamos, trabajando con el pecado sexual de hombres y mujeres. Está Revival Latino, que es un movimiento carismático de renovación espiritual. Está SI25, que es una organización que trabaja con líderes, formando y trabajando líderes de nuevas generaciones. Está CRU, que es un movimiento que trabaja con universitarios. También tenemos los GBU, los grupos de estudio bíblico universitario, y al menos acá en Chile está creciendo con mucha fuerza Evangelio Creativo, que es una organización que está tratando de aportar a la evangelización de los diferentes lugares donde puedan compartir. Entonces, estos jóvenes o estas personas, las nuevas generaciones sobre todo, están compartiendo mucho más con personas de otra denominación. Los pentecostales se juntan con bautistas, los presbiterianos se juntan con asambleístas, y se están mezclando todos con todos. Entonces están viviendo una espiritualidad o están viviendo experiencias cristianas espirituales en un contexto libre de denominaciones y de esta idea de iglesia local. Ya está mucho más en cuenta esta conexión con otras denominaciones y con otras formas de vivir a Dios. Entonces es muy importante esto, porque si nuestras nuevas generaciones se están mezclando con otros movimientos y viviendo espiritualidades que no son comunes en la iglesia local, debemos tener mucho cuidado, porque si somos rígidos con ellos y no les damos espacio y decimos, esto es así, van a ser probablemente personas que van a dejar de asistir. Por eso es que me gusta mucho una frase que Henry Nouwen menciona y que rescata a Lucas Magnin en su libro Las 95 tesis de la nueva generación, en donde dice: debemos ser flexibles sin caer en el relativismo. Debemos ser firmes en nuestros planteamientos sin ser rígidos, espontáneos en el diálogo sin llegar a ser ofensivos, corteses y generosos a la hora del perdón sin ser excesivamente blandos, y verdaderos testigos sin convertirnos en manipuladores. Esta frase me parece preciosa para definir esta mezcla espiritual que van a vivir las nuevas generaciones, a la cual se van a enfrentar las iglesias locales y a los que los líderes. Espero que no llegue el día en que diga, esto se vive así y como nosotros lo vivimos, porque eso significará que probablemente muchos de ellos buscarán nuevos horizontes para vivir su espiritualidad, su comunión con Dios en un lugar donde sean firmes, pero no rígidos. Entonces, muy interesante esta idea de Henry Nouwen. Ahora, esta mezcla que hemos visto en diferentes áreas se mezcla también en la adoración y la cultura, ya que estos factores culturales, religiosos y espirituales hacen que la iglesia local, la referencia de la iglesia local no sea única y definitiva, pues ahora han experimentado la vida cristiana en comunión, en oraciones con otras personas, en la enseñanza bíblica, en plazas o de otras maneras, entre hermanos de distintas denominaciones, pero que el común de todos ellos es el amor al Señor y que Jesús sigue siendo el valor principal. Entonces esta mezcla, sin duda alguna, trae diversidad a la iglesia.
Ahora vamos a analizar, por supuesto, después de entender dónde estamos, el aspecto de la adoración. Y para eso debemos comenzar con definir la adoración. Y para eso cito el libro de Lucas Leis de Liderazgo Generacional, en donde él menciona textualmente, la adoración genuina no se trata de cantar lento, no es un estilo musical, no se reduce al canto, ni demanda tener los ojos cerrados, ni llorar después de que cantemos. La adoración genuina es devoción del corazón que se traduce en obediencia. Y esto es muy bonito, la adoración es obediencia al Señor. Entonces nos recordamos cuando llegan los fariseos a preguntarle a Jesús cuál era el mandamiento más importante y a lo cual Jesús responde citando, por supuesto, al Antiguo Testamento, a la Shema, amarás al Señor tu Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, esa es la adoración verdadera es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. El amar al Señor, por supuesto, nos va a llevar a obedecer la palabra del Señor y, por supuesto, cultivar a diario una relación con Él. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos orando, si no estamos clamando a Él, si no estamos leyendo su palabra. Debemos ser personas que sean consecuentes. El amor a Dios es obedecer a su palabra y cultivar nuestra relación con Él. Por supuesto, también servir a nuestro prójimo, entendiendo que ellos son la imagen de Dios, el imago Dei. El servir a ellos es también como lo hizo Jesús. O sea, Él se entregó por completo para servirnos, para salvarnos. Me acordaba, por ejemplo, de ese texto en cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, o sea, nosotros deberíamos hacer lo mismo. De hecho, es lo mismo, lo resalta Jesús. Así como yo lo he hecho, también deben hacerlo ustedes. Por supuesto, también evangelizar, ya que el deseo del Maestro es que nadie se pierda. Conocemos Juan 3:16, pero también Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. El deseo del Señor es que la humanidad se salve. Y por supuesto el discipulado, ya que al evangelizar esperamos que la gente conozca al Señor, pero de ahí nosotros debemos ayudar a discipular, como dice Mateo 28, enseñando a que guarden todo lo que les he enseñado. Entonces es muy importante estos componentes de la adoración, amar al Señor, servir al prójimo, evangelizar y discipular. Ahora, la adoración en las nuevas generaciones. Debemos entender que a veces se presenta una dualidad, en que en algunos casos ellos son, las nuevas generaciones, tan deseosas de hacerse parte de la causa y no solo de recibir información, sino que desean experimentar, hacer. Pero en otros casos no desean participar en nada y pareciera que son apáticos. Bueno, ahí está el deber del liderazgo, de movilizar e influir en las nuevas generaciones para que se hagan parte de la adoración. Una vez que las nuevas generaciones se sienten identificados con el grupo y valorados por el liderazgo, se abran a participar activamente en todo. Entonces es muy importante que los líderes de las nuevas generaciones intencionalmente generen esta conexión, esta búsqueda, esta valoración de los que no se sienten quizá tan parte o de los que no están participando. Es muy importante que las nuevas generaciones se sientan en un lugar amados y valorados. Y en base de eso ellos van a responder y se van a hacer parte. Ellos son muy efusivos y tienen muchas ganas de participar. Entonces es muy importante comprender esto. Ya que definimos la adoración y un poco entendemos cuál es la idea de la adoración generacional, debemos compartir ahora las ideas de lo que es la adoración y el culto generacional. Y esto es muy interesante porque debemos echarle una mirada a lo que es el culto o la liturgia que vivimos hoy. Y la verdad es que hoy día tenemos una herencia litúrgica que al menos en Chile, la mayoría de la liturgia de las iglesias tradicionales tiene mucho que ver con lo que nos enseñaron los evangelistas y misioneros que llegaron a nuestro país en el siglo XIX. Y por eso es que puse una foto de Juan Canut de Bon, el famoso misionero por el cual a nosotros en Chile los evangélicos nos dicen Canuto. Y la verdad es que ellos traían una herencia en donde
El sermón es como la clase del instituto bíblico por el cual pasaron muchos de ellos. La alabanza de nuestras iglesias corresponde al género musical de moda, probablemente cuando se plantó la iglesia. La oración es personal, como si fuera una forma de confesión, como lo ha sido la iglesia históricas de la Reforma o incluso la iglesia católica, una oración muy propia y no de comunión. Entonces, esta es la herencia litúrgica que tenemos. Debemos entender que la liturgia es un medio para conectar con Dios. Digamos, un medio para que las disciplinas espirituales estén ordenadas en un culto masivo de varias personas. Pero en ningún caso la liturgia es un fin. No es tampoco un rasgo identitario, ni tampoco la debemos entender como doctrina. La liturgia debe estar en función de las personas y no las personas en función de la liturgia. Y pongo esta imagen porque seguramente muchos cuando la vieron pensaron en la Iglesia Católica, en los sacramentos, y la verdad es que uno muchas veces se encuentra un poco de humor en esta idea de personas que toman de que las misas son fome, de que son repetitivas, de que siempre lo mismo, siempre los mismos rezos y las mismas respuestas. Y la verdad es que en ese caso de nuestros hermanos católicos, la liturgia pasó a ser una parte una parte que no se toca. Esto es y no se hace nada más. Y eso en cierta manera hace que la gente vaya solo por costumbre. Muchos de ellos no se sienten identificados, no son tomados en cuenta en lo que se hace más allá de compartir la Eucaristía, pero no están conectados con lo que se hace. O sea, lo hace una persona adelante y ya está. Entonces ellos tomaron la liturgia y la hicieron rígida, inamovible. Pero la liturgia debemos entender lo que es como el orden de la reunión para que de cierta manera podamos entender lo que se quiere, para que nos conectemos con Dios, para que las disciplinas espirituales tengan una cierta estructura en donde podamos acercarnos a Dios, pero no es un fin en sí mismo. Tampoco puede ser la liturgia un rasgo identitario de decir nuestra iglesia es esta es la liturgia y nada más, sino que la liturgia está en función de las personas. Eso es muy importante a comprender. Otro rasgo importante es entender la coexistencia generacional que tenemos en nuestras iglesias. La iglesia debe ser para todos, y si no es para todos, no es iglesia. Y hay que decirlo tajante y firmemente, la iglesia debe ser para todos. Entonces, si la gente dice, no, es que esto es así y el que no le gusta que se vaya, eso no es una iglesia, eso es una secta, porque se está viviendo conforme a lo que el líder dice o la idea que esta persona impone, pero la iglesia debe ser para todos. Por eso recordamos el texto de que Jesús quiere que nadie se pierda, y si nosotros que somos la iglesia, que debemos vivir la salvación en comunidad, estamos privando a la gente de compartir de la comunidad de fe, entonces eso no es la iglesia de Cristo. Por eso debemos aprender a coexistir entre todas las generaciones sin menospreciarnos los unos a los otros. Cada generación tiene distintas prioridades, tiene distintos gustos y distintas metas, pero debemos aprender a vivir en armonía en la comunidad de fe. Y respecto a esto, a los distintos gustos que pudiéramos tener, hay algo que se le llaman los paradigmas generacionales. El paradigma, digamos, la forma de pensar, es las metas que tienen, las ideas que tienen. Entonces, por eso yo puse aquí estas imágenes para mostrar un ejemplo. Aquí está una abuela, una madre, una bisabuela, una abuela, una madre y una hija, en ese orden. Y al menos en Chile, los paradigmas generacionales han ido más o menos mutando de manera muy simplista, pero de la siguiente manera. Los abuelos, en este caso esta señora, imaginemos esta señora, quería que nuestros padres, que es su hija, fuera buena persona. Entonces ella crió a su hija para que fuera una buena persona en la vida. Probablemente si nosotros hemos hablado con nuestros abuelos o algo, y ellos se acuerdan de sus hijos y dicen, no, mi hijo es una buena persona, mi hija es una buena persona. Y eso les hincha el pecho de orgullo, porque esa era su idea, formar buenas personas. Ahora, nuestros padres querían que sus hijos, en este caso de esta chica, fueran profesionales.
Y por eso es que muchos de nosotros somos la primera generación de profesionales viviendo, digamos, desde las iglesias, el acceso a la educación, las posibilidades de optar a créditos y distintas cosas o becas, nos abrieron las puertas de la educación superior. Y por eso es que esta mujer quería que su hija fuera una profesional y probablemente le repitió esto. Y si tú tienes 30 o quizá 35 años o 25 o 35 años, probablemente tus padres alguna vez, si con sacrificio vivieron y tenían oficios muy forzados, alguna vez te dijeron, estudia para que seas un profesional, para que no te cueste tanto la vida. Entonces, este paradigma se vivía entre nuestros padres que querían que sus hijos fueran profesionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos padres, comillas profesionales, paréntesis profesionales? Quieren que sus hijos, la nueva generación, sean felices. Ese es el paradigma de las nuevas generaciones, de los padres que están criando nuevas generaciones hoy, que quieren que sus hijos sean felices. Entonces, debemos comprender esto. Y lo voy a resumir otra vez. Ella quería que su hija fuera una buena persona. Ella quería que su hija fuera una profesional y ella quería que su hija, quiere que su hija sea feliz. Entendiendo estos paradigmas, debemos entender que trae consigo cambios a la iglesia porque la generación de nuestros padres eran las que mandaba, la que decía lo que se hacía y nadie más decía ni pío. Y bueno, de nuestros abuelos también. Ahora, la generación de hoy, que quiere que sus hijos sean felices, recordemos esa idea, va a estar buscando lo que sus hijos les gusta. Entonces, ¿qué pasa hoy con las iglesias? Que si las nuevas generaciones no se sienten incorporadas, no se sienten a gusto o no se sienten valoradas en la comunidad de fe, y si ellos quieren seguir conociendo del Señor, probablemente querrán buscar otra iglesia. Y estos padres que están pensando en que sus hijos sean felices, van a ir con ellos a donde quiera que ellos quieran ir. Lo voy a poner en un ejemplo muy, muy básico. Por ejemplo, la generación anterior, el padre decía dónde se iban y todos iban. Hoy en día, probablemente si tienes hijos de menos de 10 años, le preguntas a dónde ellos quieren ir. Y si quieren ir al McDonald's, vas a ver a toda una familia comiendo McDonald's, porque los padres quieren hacer felices a sus hijos, quieren ir donde ellos quieran ir. Ya no es una decisión de los padres, sino que están los hijos decidiendo hoy en día por las familias. Entonces, si esos hijos no se sienten amados, valorados y, y contentos en su comunidad de fe, probablemente van a ir a buscar otras. Y si esos padres quieren acompañar a sus hijos para que crezcan en el Señor, se cambiarán de congregación. Eso es muy interesante. O si esos hijos las iglesias no los retuvo y se van y no se congregan en ningún otro lugar, van a haber padres tristes porque la iglesia no hizo, no encantó a sus hijos de la manera que le hubiese gustado. Van a ser padres que siempre van a estar en esa idea de qué triste no está mi hijo, podría estar aquí, seríamos más felices, servir al Señor en familia y todas estas cosas más. Entonces, esto responde a los paradigmas generacionales. Los padres de las nuevas generaciones quieren que sean felices y los van a llevar probablemente a las congregaciones donde las nuevas generaciones más se sientan valoradas. Esto es muy interesante. Ahora me gustaría poder hacer un análisis litúrgico a día de hoy. En muchas congregaciones, digamos, el sermón lo da el pastor, la oración lo hace una persona con el micrófono de manera personal, la música la lleva la banda o el coro, según el género musical que quieran estar tocando, los líderes son las personas más mayores, de mayor experiencia o mayor edad, eh, los niños se les saca de la iglesia cuando está el sermón, los jóvenes no, los jóvenes tienen su reunión aparte, los adultos son la prioridad del pastor en muchos de los casos, no nos mentamos en eso, y las nuevas generaciones son dirigidas por un líder, y ese líder le da cuenta al pastor de vez en cuando. Ese es el análisis litúrgico y la realidad a día de hoy. Pero me gustaría dar una propuesta de adoración generacional en donde se puedan hacer trabajos de disciplinas espirituales, tales como clubes de lectura o grupos de oración, hacer momentos de comunión intencional alrededor de la mesa. Hay tanto poder en buscar cómo hacer las disciplinas espirituales de una manera un poquito más
atractivas, de manera más comunitaria, de incluir a todas las personas que se sientan atraídos a lo que se está haciendo. Tener, por ejemplo, un equipo de voluntariado social, combinando por todas las generaciones. Es muy importante esto porque las nuevas generaciones cuentan con un poco más de tiempo para hacer estos voluntariados, tienen más energía, pero por el contrario, los mayores no tienen tanto tiempo, pero quizá tienen más recursos para aportar estos voluntariados, tienen más experiencia, por supuesto, más constancia para ir programando las actividades. Entonces, esta mezcla entre las nuevas generaciones y la generación de los ya mayores es muy importante en el trabajo social, en los voluntariados, en combinarlas en las iglesias locales en general. Cuando dividimos mucho los rangos etarios o las mujeres, los hombres, y no hacemos que se conversen y que se comuniquen todos los grupos, debilitamos un poco la iglesia y el alcance que pueden tener cuando todos ellos juntan las posibilidades que tienen, los recursos que tienen, los dones que tienen para el trabajo de la obra del Señor. Entonces, otra propuesta de adoración generacional es hacer evangelismo con los nuevos métodos y en esto incluyendo, por supuesto, a las organizaciones paraeclesiásticas que sin duda alguna son de gran bendición y aporte en la iglesia local. También, por supuesto, tener un programa de discipulado especializado para las nuevas generaciones, otro también quizá para los nuevos creyentes, y ir trabajando con las personas de acuerdo al momento en el que se encuentren, trabajando con matrimonios, por ejemplo, trabajando seminarios padres de hijos, procurando que los discípulos de Cristo que estamos formando en la iglesia local sean personas que vayan creciendo íntegramente en cada área de su vida. Entonces, esto es muy importante, trabajar intencionalmente el discipulado con todas las personas. Y ahora en la liturgia, en el culto generacional, creo que el sermón debería rotar entre el pastor, la pastora y algunos líderes, por supuesto. No debemos olvidarnos que el pastor sigue siendo una oveja. Y eso hay que decirlo con toda honestidad. El pastor de vez en cuando debe sentarse, escuchar el sermón como discípulo para después enseñar como maestro. Es un principio que le escuché a un pastor hace un tiempo. Uno debe enseñar como maestro y escuchar como discípulo. Entonces el pastor también debe en algún momento sentarse y escuchar la palabra por otra persona, por los líderes que él mismo ha formado, además. La oración puede ser en grupos, unos con otros, en familias o en parejas. Y es muy interesante esto, que todas las personas que van al culto se sientan parte de él, porque si todo lo que hacemos está solo definida en lo que se hace adelante y los de abajo no hacen nada más, es lo mismo que si se viera por internet. Entonces hay muchos pastores hoy en día que se quejan que las personas no están yendo a sus iglesias, que después de la pandemia la gente no está volviendo a los templos, que solo lo están viendo por internet y que no están asistiendo, pero yo me gustaría honestamente, si eres pastor de una iglesia y te encuentras en ese dilema, preguntarte, bueno, en tu culto, además de escuchar en primera persona al coro, la banda o el sermón, las personas que van y se sientan, ¿hacen algo más? ¿Se sienten parte o sería lo mismo que lo vieran en la casa conectados por internet o que estuvieran en el templo? Entonces es muy interesante esto, porque queremos que la gente vaya al templo, pero si es lo mismo que conectarse en la casa, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el incentivo? Entonces es muy interesante también analizar esta idea. El equipo de liderazgo debe tener representación de todas las generaciones para que todas las personas en sus rasgos de identidad que tengan eh, puedan estar siendo tomadas en cuenta por la iglesia. La reunión debe ser para todos y no solo para los adultos en lenguaje y en estética. No solo pensar en el sermón para los mayores, sino que para todas las personas. Los predicadores deberían, no sé, preparar material audiovisual que ayude y colabore a la enseñanza. El lenguaje también debe ser para todos. Si hay personas que son con discapacidad auditiva, ojalá tenga una persona que traduzca, que hable el lenguaje de señas. Si hay personas que a lo mejor son de la diversidad neurológica, tienen un mejor espectro autista, síndrome de Down y tantas otras cosas que
que podrían tener y que son hermanos del cuerpo de Cristo, debemos también trabajar con ellos, con profesionales o con líderes capacitados para que alcancen a todos en el mismo lenguaje, que todos se sientan parte de lo que se está haciendo. Y por supuesto, en mi opinión, las nuevas generaciones deben ser la prioridad. Porque cuando se salva a una persona, yo sé que hay muchos pastores o líderes que han ido a ver personas en el lecho de muerte, le hacen la confesión de fe y lo mandan al cielo. En ese caso se salva un alma para el reino de Dios. Pero cuando uno trabaja con un niño, con un adolescente, con un joven, se salva una vida completa en servicio de la obra del Señor. Entonces creo que también es muy importante pensar en eso, en el trabajo con las nuevas generaciones, darle prioridad en nuestras iglesias locales. Ahora, a modo de conclusión, la iglesia debe ser intencional en el trabajo con las nuevas generaciones para hacerles sentir importante a todos en las diferentes reuniones que tengan, y debemos pensar que el culto es un medio para conectar a toda la iglesia con Dios. Es un medio, el culto no es un fin en sí mismo, es un medio para que nos conectemos con Dios, estando atentos, por supuesto, a esto, a los cambios sociales y generacionales que seguramente van a afectar a nuestro culto general. Entonces, esta ha sido la exposición. A continuación, la bibliografía requerida: Timothy Keller, La razón de Dios; Jupechi, Hacia la meta; Bait, La investigación: ¿qué porcentaje de cristianos leen la Biblia a diario? Henry Nouwen, también con esa cita preciosa; y Lucas Leis, en El liderazgo generacional. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. La exposición es un tema que me apasiona muchísimo y por eso probablemente me tomó un poco más de minutos, pero lo hago con mucho gusto y es de esperar que alguna de estas ideas sembradas en ti puedas reflexionarla para tu iglesia local. Si tienes alguna sugerencia, duda o consulta, puedes hacerla en los comentarios y espero que Dios te bendiga en gran manera.